El camino del elegido no es para pusilánimes. Es un viaje lleno de pruebas, tribulaciones y desafíos que ponen a prueba la médula excepcionalmente del propio ser. En un mundo que celebra con frecuencia las capacidades poco comunes de los elegidos, es fácil pasar por alto los impedimentos implícitos que deben superar. En este vídeo, arrojaremos luz sobre los 6 retos más notables a los que se enfrentan los elegidos en su viaje hacia el cumplimiento de su destino. Desde enfrentarse a sus miedos más profundos hasta aprender a creerse el viaje, exploraremos las profundidades encubiertas de lo que implica ser un elegido. Tanto si usted mismo es un elegido como si es alguien que aumenta en valor las complejidades de su viaje, este vídeo le aportará retazos de conocimiento, dirección y motivación. Así que sumerjámonos y divulguemos los retos implícitos de los elegidos. Al emprender este viaje de divulgación de los retos implícitos de los elegidos, el principal y quizá más importante obstáculo al que deben enfrentarse reside en su interior: la lucha contra las preguntas y las incertidumbres internas. Desde el momento en que se dan cuenta de su vocación única, los elegidos se ven empujados a un huracán de deseos y obligaciones. El peso de su destino puede ser abrumador y llevarles a cuestionarse constantemente su propio valor y capacidad. ¿Estoy realmente preparado para esto? ¿Tengo lo que hace falta para cumplir mi razón? Estas preguntas, como susurros entre las sombras de sus mentes, pueden erosionar el establecimiento excepcional de su autoestima. La lucha contra las debilidades puede ser profundamente individual, a menudo oculta bajo la superficie de sus capacidades poco comunes. Para el mundo exterior, los elegidos pueden mostrarse seguros, incluso invencibles, pero en su interior se enganchan con el miedo a la decepción y el estrés de no estar a la altura de los deseos que se les imponen. Esta agitación interna puede llegar a consumirlos por completo, socavar su avance y arruinar su desarrollo. En cualquier caso, es vital que los elegidos reconozcan que estas cuestiones y fragilidades no son defectos, sino, o tal vez, aperturas para un cambio significativo. Al enfrentarse y reconocer estas batallas internas, empiezan a crear una comprensión más profunda de sí mismos y de su razón. Es a través de esta preparación para el autodescubrimiento como pueden empezar a desarrollar una firme convicción en sus capacidades de reivindicación y en el camino trazado hace poco tiempo. Para superar estos retos internos, los elegidos deben aprender a tener autocompasión y perfeccionar el cuidado de sí mismos. Deben recordarse a sí mismos que su valía no se caracteriza por sus triunfos o decepciones, sino por su compromiso inamovible con su viaje. Es fundamental rodearse de un sistema de apoyo de personas de confianza que puedan ofrecerles dirección, apoyo y un oído atento en los momentos de duda. Además, los elegidos deben aprender a replantear sus incertidumbres como aperturas para el desarrollo y el autodominio. Cada pregunta superada, cada miedo afrontado se convierte en una confirmación de su flexibilidad y calidad. Al ver estos retos como piedras de aventurarse en lugar de obstáculos, pueden desarrollar una actitud de incansabilidad y seguridad. Mientras navegan por este escenario interior, los elegidos deben además tener presente que su viaje es único y no puede compararse con el de los demás. La comparación es la trampa de la dicha y puede avivar las preguntas y las incertidumbres. Además, deben centrarse en su propio camino, confiando en el desarrollo de su destino y en las lecciones que aprenderán en el camino. Al enfrentarse a sus preguntas e incertidumbres internas y superarlas, los elegidos sientan las bases para un viaje con más fundamento y verdad. Empiezan a comprender que su verdadero poder no reside en la desatención del miedo, sino en su capacidad para sobreponerse a él. A medida que vayan afrontando los retos implícitos que les esperan, esta cualidad interior les servirá de luz directriz, iluminando su camino y comprometiéndoles a captar su verdadero potencial. Dentro de la otra sección, exploraremos el desafío del momento que los elegidos deben afrontar: explorar el abandono y la segregación. A medida que recorren un camino que pocos pueden comprender realmente, los elegidos deben aprender a descubrir la comodidad y la asociación en medio de su viaje poco común. A medida que los elegidos continúan su viaje, habiendo afrontado las luchas internas de preguntas e incertidumbres, con frecuencia se descubren enfrentados a otro reto importante: el desamparo y la separación, que conlleva recorrer un camino que pocos pueden entender realmente.
Ser un elegido es una experiencia poco común, pero además puede ser fantásticamente segregadora. A medida que se embarcan en su viaje especial, los elegidos pueden descubrir que sus encuentros, batallas y triunfos son problemáticos para que otros se relacionen con ellos. Las cualidades excepcionales que los distinguen, su mayor atención, su fiel devoción a su propósito, pueden crear una sensación de separación de los demás que no están en el mismo camino. Este confinamiento puede manifestarse de diferentes maneras. Los elegidos pueden sentirse malinterpretados por sus seres queridos, que luchan por comprender la profundidad de su vocación. Puede resultarles difícil relacionarse con otras personas que no se planteen los mismos interrogantes existenciales o se enfrenten a los mismos retos excepcionales. El peso de sus obligaciones también puede provocar una sensación de confinamiento, ya que pueden sentir que deben soportar solos la carga de su predeterminación. En cualquier caso, es vital que los elegidos reconozcan que este desamparo no es una condena, sino tal vez una oportunidad para un profundo desarrollo y autodescubrimiento. Dentro del aislamiento de su viaje, tienen la oportunidad de desarrollar una asociación más profunda consigo mismos, de sintonizar con los susurros de su alma y de descubrir la calidad en su propia compañía. Para explorar este confinamiento, los elegidos deben aprender a buscar su conexión en formas fugaces. Pueden descubrir consuelo en la interrelación con otros que comparten un camino comparable, de hecho en caso de que sus empresas no sean indistinguibles. Pueden buscar guías o guías que hayan recorrido el camino antes que ellos, aprendiendo de su inteligencia y encontrando consuelo en su comprensión. Además, los elegidos deben aprender a replantear su desamparo como una oportunidad para la autorreflexión y el desarrollo de otro mundo. En los tranquilos minutos de aislamiento, pueden indagar más profundamente en sus corazones reivindicativos, enfrentándose a sus miedos y descubriendo las auténticas profundidades de su flexibilidad. Pueden utilizar este tiempo para desarrollar habilidades de autocuidado y amor propio, alimentando sus espíritus y encontrando refugio en sí mismos. Además, es fundamental que los elegidos tengan en cuenta que la segregación no implica una cruel desvinculación del mundo que les rodea. Aún pueden descubrir formas de contribuir a sus comunidades, de compartir sus bendiciones y conocimientos, incluso si su camino es distinto al de los demás. Al salir a la luz y dar a conocer su punto de vista único, pueden salvar la brecha entre sus encuentros excepcionales y la vida normal de quienes les rodean. A medida que los elegidos exploran los retos de la depresión y la separación, empiezan a comprender que su soledad no es una debilidad, sino una cualidad. Es dentro de los tranquilos minutos de contemplación donde pueden escuchar genuinamente la llamada de su predeterminación, y es a través de su autosuficiencia que pueden crear las agallas para buscarla. A medida que los elegidos proceden a explorar los retos implícitos de su viaje, tras enfrentarse a las luchas internas de preguntas e incertidumbres y a la separación que conlleva recorrer un camino poco común, experimentan inevitablemente otro factor disuasorio digno de mención: la resistencia y la resistencia de quienes no lo entienden o no aceptan su razón. Ser un elegido no consiste únicamente en abrazar el destino que uno posee. También significa enfrentarse al escepticismo, la incredulidad y, de vez en cuando, a las vibraciones antagónicas de otros que no reconocen o estiman su interesante vocación. Esta resistencia puede provenir de numerosas fuentes: familiares que hacen hincapié en el camino poco convencional que han elegido, compañeros que luchan por relacionarse con sus encuentros, o incluso la sociedad en general, que puede ver su viaje con duda o rechazo. La restricción a la que se enfrentan los elegidos puede ser tanto discreta como obvia. Puede manifestarse como una preocupación bien intencionada por parte de sus seres queridos, que temen por su seguridad o alegría, o como una crítica generalizada por parte de quienes consideran que su camino está mal informado o es una tontería. Esta resistencia puede ser profundamente desafiante, ya que puede sacudir el establecimiento excepcional de su convicción en sí mismos y en su razón. Sea como fuere, es vital que los elegidos reconozcan que esta resistencia no es un reflejo de su valía o de la legitimidad de su viaje. O tal vez es regularmente una apariencia de los miedos, fragilidades y comprensión constreñida de los demás.
Aquellos que se oponen o restringen el camino del elegido pueden estar enganchados con sus problemas no resueltos o pueden sentirse debilitados por la idea de que alguien busque una vida que se aleje de los estándares sociales. Para enfrentarse a esta resistencia y oposición, los elegidos deben cultivar un profundo sentido de versatilidad interna y una confianza inquebrantable en su propio camino. Deben aprender a desconectar del clamor de las suposiciones externas y centrarse en la voz tranquila de su propio instinto. Esto requiere un nivel de confianza y seguridad en uno mismo que solo puede desarrollarse mediante el trabajo interno constante y la autorreflexión. Además, los elegidos deben aprender a rodearse de una comunidad estable de personas que entienden y aprecian su viaje. Aunque puede que algunos se resistan, también pueden buscar almas afines que les ofrezcan apoyo, orientación y un espacio seguro para compartir sus experiencias. Crear un grupo de apoyo es vital para capear las tormentas de resistencia y mantener un sentido de asociación y razón. Además, es vital que los elegidos tengan en cuenta que la resistencia pueden ser aperturas para el desarrollo y el cambio. Cada reto al que se enfrentan, cada cínico que experimentan, llega a ser una oportunidad para desarrollar su propia convicción y aclarar su propio camino. Al aprender a mantenerse firmes ante la adversidad, crean un nivel de calidad interior y resiliencia que les servirá a lo largo de todo su camino. En última instancia, la clave para enfrentarse a la resistencia y la oposición reside en mantener el sentido de la perspectiva y la simpatía. Los elegidos deben tener en cuenta que quienes se oponen a su camino actúan habitualmente desde una apuesta de sus restricciones y miedos reivindicativos. Al acercarse a estos desafíos con comprensión y belleza, pueden cambiar la resistencia en una oportunidad para la curación y la conexión. A medida que los elegidos proceden a explorar los retos implícitos de su viaje fuera de lo común, empiezan a comprender que la resistencia y la restricción a las que se enfrentan no son impedimentos que deban esquivarse, sino partes indispensables de su camino. Al aprender a enfrentarse a estos retos con fortaleza, fuerza y un corazón abierto, pueden transformar la adversidad en un catalizador para su propio desarrollo y avance. A medida que los elegidos avanzan en la exploración de las complejidades de su camino, tras enfrentarse a las batallas internas, la segregación y la restricción exterior, se encuentran con otro reto básico: ajustar el colosal deber de su vocación con la necesidad esencial de autocuidado y bienestar individual. Ser un elegido no es un título justo, es una obligación sacrosanta, un compromiso con un propósito superior que regularmente exige grandes sacrificios. El peso de esta obligación puede consumirlo todo, ya que los elegidos se sienten obligados a dedicar cada minuto de vigilia a su misión, a menudo a costa de sus propias necesidades físicas, pasionales y espirituales. El peso de estar siempre en beneficio de los demás, de estar siempre avanzando hacia su predeterminación, puede conducir a una sensación de agotamiento y agotamiento. Los elegidos pueden descubrirse a sí mismos, ignorando su propio autocuidado, dejando en un segundo plano sus necesidades reivindicativas, mientras se centran exclusivamente en su razón más prominente. Este desequilibrio puede tener consecuencias importantes, no solo para su bienestar individual, sino también para la misión que se esfuerzan por cumplir. Sin embargo, es fundamental que los elegidos comprendan que el autocuidado no es una extravagancia, sino una necesidad. Para poder servir realmente a su razón de ser, deben aprender, en primer lugar, a apoyarse y mantenerse a sí mismos. Esto implica dejar espacio en sus vidas para el descanso, la reflexión y la restauración. Implica honrar sus necesidades físicas, entusiastas y de otro mundo con la misma dedicación que ponen en sus deberes externos. Para lograr este ajuste, los elegidos deben aprender a establecer límites sólidos y practicar el discernimiento en sus compromisos. Deben reconocer que decir no a ciertas peticiones o demandas no es un fracaso, sino un acto de autopreservación. Si aprenden a dar prioridad al bienestar que reclaman, podrán desarrollar la flexibilidad y la resistencia necesarias para seguir su camino de forma sostenible. Además, los elegidos deben replantearse el autocuidado como parte integrante de su afinación extraterrena. Al atender a sus propias necesidades, no solo honran a la humanidad que reclaman,
sino que también amplían su capacidad de servir a los demás. Cuando se cuidan a sí mismos con simpatía y esmero, pueden aportar esa misma cercanía y profundidad a su relación intuitiva con el mundo que les rodea. Este equilibrio entre responsabilidad y autocuidado no es fácil de realizar continuamente y puede requerir continuas alteraciones y recalibraciones. Los elegidos deben ser persistentes consigo mismos mientras aprenden a explorar esta delicada danza, reconociendo que podría ser un perfeccionamiento profundamente arraigado o quizá algo más que un logro puntual. Con el tiempo, la clave para superar este reto reside en comprender una visión global de su viaje. Los elegidos deben entender que su bienestar individual y su razón superior no están divididos, sino profundamente entrelazados. Al aprender a honrar a ambos con la veneración, pueden cultivar un sentido de integridad y alineación que les mantendrá a través de las numerosas pruebas y triunfos de su camino. A medida que los elegidos continúan explorando la intrincada obra de arte bordada de su viaje, habiéndose enganchado con el ajuste entre obligación y autocuidado, se descubren a sí mismos frente a frente con otro desafío significativo: captar la indefensión y la autenticidad en un mundo que frecuentemente solicita impecabilidad y similitud. Ser un elegido no consiste en ser impecable o digno de confianza. Consiste casi en ser profundamente humano, con todas las complejidades, batallas y defectos que conlleva el dominio. Sin embargo, el peso del deseo, tanto de los demás como de ellos mismos, puede hacer que pese monstruosamente mostrar una fachada de resistencia, ocultar cualquier grieta dentro de la armadura de su supuesta calidad. Esta presión para mostrarse continuamente sólido, continuamente seguro, continuamente en control, puede ser asfixiante. Puede llevar a los elegidos a reprimir sus propias dudas, miedos e incertidumbres, creando un distanciamiento entre su mundo interior y su expresión externa. Esta falta de autenticidad no solo afecta a su bienestar, sino que además obstaculiza la asociación y el entendimiento genuinos con los demás. Sin embargo, es fundamental que los elegidos comprendan que la vulnerabilidad no es un defecto, sino una fortaleza importante. Es abrazando su supuesta humanidad, con todas sus bellas imperfecciones, como realmente pueden dar un paso hacia su poder. Al permitirse ser vistos de verdad, en toda su complejidad, abren la puerta a conexiones profundas y verdaderas con los demás y consigo mismos. Además, la impotencia puede ser una clave para abrir el poder transformador de su viaje. A menudo es en los minutos de mayor vulnerabilidad, en los espacios en los que se sienten más descubiertos y crudos, cuando pueden producirse el desarrollo y el conocimiento más significativos. Al aprender a inclinarse hacia esos minutos, a aceptar la inconveniencia de no tener todas las respuestas, los elegidos pueden aprovechar un manantial de sagacidad y resiliencia que quizá no sabían que tenían. La autenticidad también es un componente fundamental de este reto. Los elegidos deben aprender a ser auténticos, no solo en los momentos tranquilos de aislamiento, sino también en el campo abierto de su misión. Esto implica decir su verdad, aunque resulte incómodo, y vivir de acuerdo con sus valores más profundos, aunque vaya en contra de las expectativas de la sociedad. Para comprender la impotencia y la realidad, los elegidos deben cultivar un profundo sentido de la autoaceptación y la autocompasión. Deben aprender a ampliarse a sí mismos la misma belleza y comprensión que tan fácilmente ofrecen a los demás. Esto implica replantearse sus propias batallas y defectos no como una desventaja, sino como partes fundamentales de su humanidad, como oportunidades de desarrollo y asociación. Además, significa rodearse de personas que puedan dar cabida a su autenticidad, que puedan ser testigos de su vulnerabilidad con cariño y sin juzgar. Construir una comunidad de confianza y apoyo es fundamental para los elegidos a medida que exploran las aguas, a menudo engañosas, de ser ellos mismos por completo y sin pedir disculpas. A la larga, el reto de comprender la impotencia y la realidad podría ser un viaje de por vida, que requiere un compromiso y una fortaleza constantes. Pero es un viaje que se encuentra excepcionalmente en el corazón del camino del elegido, porque, por así decirlo, siendo plena y profundamente auténticos, en toda su calidad y en toda su lucha, es como pueden cumplir verdaderamente su razón de ser,
y tocar las vidas de los demás de la forma en que están implícitos. A medida que los elegidos avanzan por este camino excepcional, empiezan a comprender que su control más notable no reside en su impecabilidad, sino en su disposición a ser completamente humanos. Al abrazar la vulnerabilidad y la realidad, no solo profundizan en su propio viaje, sino que también iluminan el camino para que otros hagan lo mismo. En el área final, investigaremos el desafío extremo al que deben enfrentarse los elegidos: aprender a creer en el despliegue de su viaje y rendirse al significativo secreto de su destino. A medida que nos acercamos a la conclusión de nuestra investigación de los retos implícitos a los que se enfrentan los elegidos, llegamos a la prueba última y quizá más significativa de su viaje: aprender a creer en el despliegue de su camino y rendirse al extraordinario enigma de su predeterminación. Una vez superadas las luchas internas de la duda y la fragilidad, el aislamiento y la oposición de los demás, el equilibrio entre el deber y el cuidado de uno mismo, y la vulnerabilidad de la verdadera autoexpresión, los elegidos se encuentran ahora en la pendiente del salto extremo de la fe: renunciar a su necesidad de control y certidumbre y aferrarse a lo desconocido. El camino del elegido no es una línea recta, ni un viaje con una guía clara. Es un viaje sinuoso, de vez en cuando engañoso, a menudo excéntrico, hacia el corazón excepcional de su razón. Y aunque puedan vislumbrar su meta, la ruta precisa suele estar cubierta de misterio. Esta incertidumbre puede ser profundamente inquietante, sobre todo para quienes han sido condicionados a estimar el control y la coherencia. El ansia por saber, organizar y planificar cada paso del camino puede ser abrumadora. Y cuando el camino toma giros inesperados o conduce a regiones inexploradas, puede ser tentador cuestionar el propio viaje. Sin embargo, es precisamente en esos minutos de vulnerabilidad cuando surge la auténtica prueba de la confianza del elegido. ¿Pueden creer que cada vuelta y revuelta, cada desafío y percance, puede ser una porción necesaria de su desenvolvimiento? ¿Pueden rendirse a la sabiduría del viaje, incluso cuando desafía su comprensión? No se trata de una rendición inactiva, sino de una elección dinámica para alinearse con las grandes corrientes del destino. Requiere una fe profunda y permanente, no fundamentalmente en un resultado concreto, sino en la rectitud característica del propio camino. Implica confiar en que, efectivamente, los tramos más problemáticos están conduciendo a algún lugar, que, efectivamente, las tardes más oscuras del alma están gestando alguna ruptura moderna. Para cultivar esta creencia, los elegidos deben aprender a renunciar a su apego a una visión específica de cómo debería desarrollarse su viaje. Deben aprender a captar el minuto presente, con toda su inestabilidad y defecto, como la única realidad verdadera. Esto requiere un cambio significativo en el punto de vista, de ver lo oscuro como un peligro a reconocerlo, como el espacio mismo donde el cambio llega a ser concebible. Rendirse a lo desconocido también implica aprender a creer en la propia dirección interna, incluso cuando parece negar las expectativas externas o el razonamiento lógico. Los elegidos deben crear una asociación profunda e inquebrantable con su propia sagacidad natural, permitiéndole que les dirija a través de la bruma de la inestabilidad. Esto no es siempre sencillo y puede requerir un salto de confianza que a veces resulta abrumador, pero es al dar este salto, al ser valientes y confiar en el desenvolvimiento incluso cuando no podemos ver la conclusión, cuando nos abrimos al auténtico encanto y potencial del viaje. Al final, el reto de confiar en el viaje y entregarse a lo desconocido es una invitación a un desarrollo significativo de otro mundo. Es una oportunidad para desarrollar la propia fe, no solo en unos pocos controles externos, sino en la sagacidad y rectitud inherentes al propio camino. Al aprender a aceptar la incertidumbre como el terreno fértil de la posibilidad, los elegidos pueden acceder a una fuente de fuerza y gracia que les apoyará en todas las pruebas y triunfos de su viaje. Al concluir nuestra investigación de los retos implícitos a los que se enfrentan los elegidos, se nos recuerda que estas pruebas no son obstáculos insignificantes que hay que superar, sino oportunidades significativas para el cambio. Cada desafío, desde las batallas internas hasta las presiones externas, desde la necesidad de equilibrio hasta la llamada a la autenticidad, desde la necesidad de creer
hasta la petición de rendición. Es una bienvenida para desarrollarnos, para avanzar, para llegar a ser más plenamente nosotros mismos. Y aunque el camino del elegido no es fácil, es un camino de belleza y significado sin parangón. Porque al levantarse para afrontar estos retos, al ser valientes para enfrentarse a las sombras y a las inestabilidades, al elegir una y otra vez creer en el despliegue, los elegidos no solo cumplen sus propios destinos únicos, sino que también iluminan el camino para que otros hagan lo mismo. En conclusión, el viaje del elegido es un viaje para llegar a ser más verdadero, más compasivo, más flexible, más fiel, más vivo. Es un viaje que lo pide todo de nosotros, pero que también lo da todo a cambio. Y es un viaje que al final nos lleva a casa, a nuestro yo más verdadero, a casa, a nuestra razón más profunda, a casa, al secreto inexpresable que nos llama a todos a la increíble empresa de la vida. En nuestro viaje a través de los retos implícitos de los elegidos, hemos descubierto verdades significativas y trozos de conocimiento transformadores. Pero el verdadero viaje no ha hecho más que empezar, y lo hacemos juntos. A todos los elegidos, sabed que no estáis solos. Vuestras batallas, preguntas y miedos forman parte del camino sagrado, y con cada paso, estáis iluminando el camino para los demás. Si estas verdades resuenan en ti, si sientes la llamada a abrazar tu propio camino de propósito, únete a nosotros. Pulsa el botón Me gusta si estás dispuesto a aceptar el reto. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de una comunidad de viajeros individuales. Y deja un comentario debajo, compartiendo tus historias, experiencias y vivencias. Ya que cuando compartimos, hacemos una obra de arte bordada de inteligencia que nos sostiene a todos. Pero no te fíes de nuestra palabra. Sé la prueba. Sé el caso vivo de lo que significa recorrer el camino de los elegidos con valentía, autenticidad y elegancia. Y si estás listo para dar ese paso, si estás listo para confiar en el desarrollo y comprender lo oscuro, entonces pulsa ese botón como si fuera el primer paso de tu viaje. Suscríbete como si estuvieras firmando el contrato sagrado de tu predeterminación. Y comenta debajo como si tus palabras fueran el grito de guerra que despertará al elegido que todos llevamos dentro. El viaje continúa y nos honra recorrerlo contigo. Afrontemos juntos el reto.